Mi nombre es Fabio Talips y te doy la bienvenida a Sabores Particulares. Hoy preparamos albóndigas de berenjena, 500 gramos de berenjena, 2 dientes de ajo, un huevo, una cebolla mediana, 50 gramos de harina de avena, una cucharada de menta seca, una cucharada de sal, un yogur natural. Primero lo que vamos a hacer es asar las berenjenas sobre la hornalla. Para ello siempre recomiendo colocar un papel aluminio debajo, esto es, para que el jugo de la berenjena cuando caiga no nos manche la cocina, porque el ácido de la berenjena mancha mucho y después cuesta mucho quitarlo. Pero también pueden colocar este papel aluminio para mantener siempre limpia la cocina, no solamente cuando hacen la berenjena, sino que es un tip que les paso que realmente hace que la cocina siempre se vea bien y se vea limpia. Yo coloco una rejilla que tengo extra para que las berenjenas se apoyen bien. Lavamos las berenjenas, las ponemos sobre la hornalla y las vamos a ir cocinando quemando por completo la cáscara. La vamos a ir rotando y tiene que quedar bien blandita y bien quemadita la cáscara. Esto es fundamental, es la forma en que se hace el ahumado de la berenjena. Una vez que la berenjena ya está blandita y toda su cáscara quemada, la vamos a sacar y la vamos a dejar enfriar. Vamos a cortar la cabeza de la berenjena y luego lo cortamos en cruz. De esta forma también se puede utilizar para hacer un betenjen o un baba ganoush. Vamos quitando toda la cáscara con la ayuda de una cuchara. ¿Ven que queda como marroncito? Ese marroncito que le queda, ese tostadito que le queda, es lo que le va a dar ese sabor ahumado característico que tiene la berenjena. Estas berenjenas se pueden hacer también a la parrilla, ¿sí? O a la brasa directamente, o en un horno de barro. Es la forma en que se cocina junto con su cáscara para que tenga ese sabor ahumado. Una vez que sacamos toda la pulpa, vamos a rallar bien fina una cebolla, vamos a rallar el ajo, también bien finito, incorporar un huevo, una cucharadita de sal, una cucharadita de menta seca, yo utilicé menta seca, pero puede ser menta fresca. Agregamos la avena, mezclamos muy bien y vamos a llevar a reposo en la heladera aproximadamente por 20-25 minutos. Le den un like y dejen sus comentarios debajo. La verdad que me ayudan un montón al canal. Desde ya muchísimas gracias por seguir el canal. Pasado el tiempo de reposo en la heladera, es tomar con una cuchara una porción más o menos para hacer las albóndigas. Esta receta es de origen argelino. Se pueden hacer también rebozadas con un poquito de pan rallado y se las puede hacer fritas. Yo las prefiero siempre al horno, son mucho más secas y mucho más saludables. Cuando armamos todas las albóndigas, lo vamos a llevar a un horno de 180 grados por el término de 25 minutos. Es para que se cocine prácticamente el huevo y la sémola, porque ya la berenjena está cocida. Lo vamos a acompañar con una buena porción de yogur natural para poderlas mojar como si fuera un aderezo. El yogur natural es uno de los aderezos, simplemente así solo o con un poquito de aceite de oliva y unos ajitos, es el aderezo típico tradicional de los pueblos de Medio Oriente. Realmente les va a encantar, que lo disfruten y hasta el próximo video. Si te gustó, dale un like y deja tu comentario debajo. Como siempre digo, no hay que hacer dieta, hay que comer sano.